Bien, hablemos entonces de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es eso de doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es la teología moral social de la Iglesia. No sé si esa pregunta satisface como respuesta, o mejor, esa respuesta satisface la pregunta o se torna aún más compleja. Pero, ¿qué es una teología moral? Es la manera en que nos comportamos aquellos que creemos en Dios. Moral viene de costumbres, de mora en latín, que es costumbres, y teología pues hace referencia a nuestro Dios. Entonces, la manera en que nosotros nos comportamos, nuestras costumbres, marcan lo que es la teología moral. Pero aquí en este caso, no hablamos de el ámbito íntimo del creyente, que como podría ser, por ejemplo, la moral sexual, que no se tiene hacia afuera, que no es un hecho externo, sino que se mantiene, digamos, en renglones de la intimidad de las personas, sino de algo que es extrínseco, que se vive en sociedad, que afecta a todos y que es evidente, y entonces esa es la doctrina social de la iglesia, con muchas temáticas, de las más variadas. Unas son de las más clásicas, es decir, por ejemplo, cuál es la actitud, la confianza, la idea que el creyente pueda tener, por ejemplo, sobre el trabajo humano, sobre la dignidad del trabajador, por decir, ese tema nos incumbe a todos, hasta realidades incluso, pues hoy por hoy, quizá más contemporáneas, por ejemplo, el tema de la ecología, que hoy se habla mucho y se dicen cosas y que el cambio climático, etcétera, o las migraciones, bueno, todos los problemas sociales eh, tienen en la iglesia una reflexión. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo se ha encarnado en esta sociedad y nada de lo que viven los hombres al creyente le puede hacer ajeno. Entonces, todos los problemas sociales antiguos y modernos, pues tienen que tener sobre nuestras vidas, pues, una reflexión como cristianos. Y de la mano de la iglesia, pues, una doctrina, es decir, una enseñanza cierta, que viene de la mano de las fuentes de esa doctrina social, que son fundamentalmente, pues, la revelación, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo la persona de Jesucristo, que da la interpretación adecuada a cualquier pasaje bíblico, y después de ella, pues la tradición, por supuesto, la tradición de la iglesia. Pero junto a la revelación y la tradición, o la Biblia, la tradición, por supuesto también que hay que tener en cuenta otra fuente fundamental, y es el derecho natural. La doctrina social de la iglesia tiene en cuenta la naturaleza humana, cómo Dios ha hecho el mundo, cómo ha creado a la humanidad, qué reglas nos ha colocado allí que son evidentes, como por ejemplo, no sé, la distinción de los géneros, los límites propios de la creaturalidad, de la naturaleza, etcétera. Entonces, resumiendo esta pues, gran introducción, si se quiere, la doctrina social de la iglesia es la teología moral social de la iglesia, es decir, las costumbres, pensar las costumbres de los creyentes a la luz de Dios, esas costumbres que son de carácter social que nos incumben a todos. Y tienen como fuente para esa reflexión el derecho natural, es decir, ver cómo está organizada la creación, y eso nuestra razón nos lo indica, quien estudia la creación, digamos, con honestidad intelectual, la revelación cristiana que se da en la palabra de Dios y sobre todo en la persona de Jesucristo, y la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos y, digamos, en último término y en definitiva, quienes concretizan esa doctrina social de la iglesia, pues los papas, los sucesores de Pedro, a través de su magisterio. Esas son, digamos, las fuentes de la doctrina social de la iglesia. Como ven, es un capítulo pues muy interesante. Si nosotros aprendemos a pensar nuestra sociedad en términos cristianos, seremos buenos cristianos. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo, pues, fue lo que nos indicó, amarnos los unos a los otros. La religión cristiana no es una religión intimista, donde cada quien mira a ver cómo se salva y lo importante es solamente estar uno bien con Dios, sino recuerden ustedes que el cristianismo es una cruz, es decir, tiene dos realidades siempre, una realidad vertical, una realidad, digamos, trascendente, esa unión del hombre con Dios, del alma humana con Dios, pero también una realidad horizontal, la fraternidad universal, el sentido
de entender que el otro también es hermano, que el otro también es criatura de Dios, es imagen de Dios, y que por tanto el desarrollo pleno de una fe y de una vida cristiana pues es teniendo en cuenta no solamente el yo, sino las circunstancias del yo, como diría un famoso filósofo español llamado Ortega y Gasset, ¿no? No hay que salvarme solamente yo, sino yo y mis circunstancias. Bueno, entonces, en este estudiar un poquito la doctrina social de la iglesia y definirla, y ya, digamos, decirles, miren, la doctrina social de la iglesia es importante para todo creyente porque hace parte del ADN de la iglesia, ¿sí? Jesucristo nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Claro, en el ADN de la iglesia están los sacramentos, está la vida de la gracia, pero también está, digo, el servicio al prójimo, el amar al prójimo, eso también hace parte de la vida de la iglesia. Claro, si uno solamente se queda en ese plano meramente horizontal, dejando de lado el vertical, pues tampoco, porque entonces haríamos de la iglesia lo que se llaman, hoy los ingleses llaman los think tanks, los tanques de pensamiento, personas que se sientan a lucubrar más allá de su fe sobre cómo salvar el mundo, una mera filantropía, o pues una ONG que sencillamente reparte mercados por el mundo, porque está en muchas partes del mundo, pero desconoceríamos, digamos, esa columna vertebral de la iglesia, que es la vida de la gracia, los sacramentos, el auxilio divino, la vida eterna, lo que Dios nos da, la esencia, ¿no? Y de esa esencia, pues brota nuestro amor hacia el prójimo. Bueno, en ese sentido, y reflexionando y profundizando un poquito más sobre estas fuentes, tendríamos que decir que la autoridad suprema del comportamiento humano para un creyente, sin duda alguna, es Jesucristo. Jesucristo es, como lo decimos en el credo cada domingo en la misa, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es el hombre perfecto porque se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, dice San Pablo. Frase que de pronto a algún desprevenido le suena curiosa porque dice, no, qué gracia que Jesucristo sea como nosotros, excepto en el pecado, entonces no nos comprende. Pero hay que entender qué se entiende por pecado. Es que el pecado no es algo humano. El pecado no es humano. A veces nosotros escuchamos esa frase, no, es que pecar es humano. No, pecar no es humano. Pecar es inhumano. Pecar nos deshumaniza. Por eso Jesucristo es el hombre perfecto, porque es el hombre sin pecado. A mí nadie me puede llegar, por ejemplo, a la confesión a decirme, ay, padre, es que yo soy egoísta. Pero es que, claro, yo soy egoísta porque soy humano. No, pues el egoísmo lo que hace es que te deshumaniza, ¿no? Ay, padre, yo maté a esta persona. La maté porque es que yo soy humano. No, pues el cometer un homicidio te deshumaniza. Entonces, ahí es que entendemos la frase de Pablo. ¿Por qué Jesucristo es el hombre perfecto? Porque es el hombre sin pecado. Es decir, no tiene nada de inhumano nuestro Señor. Es el hombre perfecto. Dios verdadero y hombre verdadero. Por eso, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus hechos, no solamente sus palabras, sino sus hechos, son, si se quiere, la autoridad, la fuente máxima de nuestra reflexión sobre la moral social de la iglesia. Lo que nuestro Señor enseñó y lo que nuestro Señor hizo, lo que enseñó con sus palabras y lo que hizo. Pensemos por un momento en sus palabras que son vida eterna, ¿no? Amar a los enemigos, por ejemplo. El discurso de las bienaventuranzas tan hermoso que hace como una actualización espiritual de los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Las bienaventuranzas le dan la carne espiritual a esa ley divina, por ejemplo. Entonces, nuestro Señor, por medio de sus palabras, nos dejó un modelo de comportamiento social para el creyente. Pero no solamente por medio de sus palabras, justamente es un maestro de autoridad y esa autoridad viene sobre todo de sus hechos, de que se abajó, de que a un siervo siendo Dios, pues se rebajó y se hizo hombre y murió por nosotros, inclusive en una muerte y una muerte de cruz. Entonces, ese dar la vida por los demás, es incluso perdonar en la cruz, por ejemplo. Es una enseñanza de carácter social. El perdón hasta el extremo, el amor hasta el extremo, perdonar a los enemigos, dar la vida por todos, etcétera. Todas esas realidades, nuestro Señor Jesucristo, digamos, nos las dejó.
no solamente, repito, en sus palabras, sino en sus hechos puntuales. Pensemos en cada uno de sus milagros, en cada una de las sanaciones que logró, en el calmar el hambre, la necesidad inmediata de las personas, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces. Todas esas son enseñanza divina por medio de sus hechos y otras también por medio de sus palabras. Entonces, si alguien quisiera, digamos, o no tuviera tiempo para seguirme toda esta charla que estoy dando y quisiera llevarse, digamos, un ADN de lo que es la doctrina social de la iglesia, pues yo sencillamente le diría, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que Jesús enseñó. Punto. Tú tienes esta dificultad, a veces son muy complejas, pero uno tendría que pensar, bueno, y en mi caso, en esta situación concreta, Jesús que hubiera hecho, que hubiera dicho, que hubiera enseñado, etcétera. Yo creo que si un cristiano tiene sobre todo como esa actitud inmediata sobre las realidades de la existencia, sobre las realidades sociales de la existencia, pues ya obtiene en sí una gran respuesta. Alguien llega a nuestra casa, golpea nuestra puerta, nos pide un vaso de agua, nos pide un mercadito, nos pide una ayuda. En principio, pues, ¿qué hubiera hecho Jesús? Claro, tú dirás, pero es que son vagos, es que no trabajan, es que con esa manera de hacer las cosas, no sé, en un semáforo, están timando a las personas, etcétera. Sí, es posible que personas en necesidad, por la necesidad que tengan inclusive, actúen de manera deshonesta, engañen, etcétera. Pero yo les pongo un ejemplo concreto. ¿Quién de ustedes eh, tendría por hobby pedir en una calle si no lo necesitara? ¿Mm? Es decir, nadie se humilla, pasa hambre o pasa frío por gusto, quizá porque estén invadidos por situaciones, ¿no? Por desórdenes morales, por las drogas, por cualquier vicio. Sí, es verdad que estén atrapados en una realidad, pero esa realidad tiene un sufrimiento y en esa persona está Jesucristo. Entonces, pues claro, hay que discernir, los papas nos van a ayudar a discernir, digamos, cómo es que esa doctrina social de la iglesia pasa a la praxis cristiana. Por ejemplo, recuerde el Papa Benedicto XVI nos dejó una encíclica muy bonita que se llamaba Caritas in Veritate, donde nos dice que la caridad, por ejemplo, para que sea más efectiva, para que sea más fecunda, tiene que ser organizada, por ejemplo. Eso es un criterio contemporáneo, pero muy lúcido de uno de nuestros últimos papas, ¿verdad? La caridad, si es organizada, es más fecunda. Entonces, claro, tú puedes decidir irle dando dinero a quien te lo pida por la calle. Y bueno, por ejemplo, habrán situaciones en donde uno sienta que haciéndolo así, de manera desordenada, a un niño en la calle lo pueden estar explotando, lo puede estar explotando un adulto, pone al niño ahí a pedir y tú lo haces. Pero si esa caridad se organiza, si tú, por ejemplo, contribuyes con tu parroquia, en la pastoral social que tiene tu parroquia, etcétera, das de tu dinero o das también de tu tiempo o ambas cosas, pues te vas a sentir bien, vas a sentir que eres un buen discípulo de nuestro Señor y esa caridad es organizada y de pronto entonces la parroquia tiene la posibilidad, como aquí en Santa Lucía, pero en muchas otras parroquias, de visitar directamente los hogares, las casas de las personas que lo necesitan, hacer un diagnóstico real de la situación, ver realmente cómo esas personas se pueden impulsar por medio de la educación, de la promoción humana, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ahí hay mucho que decir, pero digamos, yo en esta primera parte de la charla quiero ir a lo fundamentales, y lo fundamental es que el modelo de la doctrina social de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, sus palabras y sus obras. Y eso pues ya después la gran tradición de la iglesia, los documentos de los papas, etcétera, pues lo van a seguir profundizando, eh, esa palabra que es eterna de Dios en Jesucristo pues se va actualizando en cada época, en fin. Dicho eso, les invito a pensar ahora en esa tradición de la iglesia, ya con ese tesoro que Jesús nos dejó, con ese tesoro que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo San Pablo tiene una frase que nos hace pensar en esto que le estoy diciendo del ADN de la iglesia. Esa frase de San Pablo que dice, Caritas urget nos, la caridad nos urge. Con esa doctrina que está en la revelación cristiana en la Biblia, después pasamos pues a la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia está formada por estos grandes santos de todos los tiempos, por estos padres, doctores de la iglesia, dentro de los cuales está San Agustín de Hipona,
nuestro querido padre fundador espiritual de la Orden de San Agustín, maestro para toda la iglesia. Y como la charla que les estoy dando, esta clase, esta conferencia, se llama La doctrina social de la iglesia en clave agustiniana, pues permítanme un poquito también detenerme en nuestro padre San Agustín. San Agustín fue un gran pastor de almas, un hombre que dedicó su vida respondiendo a una vocación divina que parecía al principio que iba más allá de sus límites humanos, de sus quereres. La iglesia le pidió que fuera obispo, que curara de las almas de los demás, y eso hizo por muchos años, por muchos años. Y en medio de esa labor pastoral, él, aquellas cosas que iba viviendo, pues las iba meditando y colocando en una doctrina por medio de sus obras y igual también de su comportamiento. Yo quiero hacer alusión a eso porque, digamos, en clave agustiniana de San Agustín tendríamos mucho que aprender. Lo primero que tendríamos que decir de San Agustín es que es un obispo de la periferia del Imperio Romano. Agustín fue obispo no de Roma, no de Milán, sino de Hipona, una ciudad en un puerto, en el África romana, en una de las provincias más lejanas, digamos, de la capital del imperio. Y digámoslo así, San Agustín fue obispo como de una ciudad, por analogía, vamos a decirlo, los que están en Colombia nos siguen desde acá, como si fuera obispo de Buenaventura, ¿sí? Un puerto un poco abandonado de muchos desarrollos y de muchas inversiones y del poder central de un imperio. Y desde allí pues tuvo que hacer frente a unas dinámicas sociales muy complejas, de pobreza, de dificultad. Todos los obispos de aquella época, del siglo IV y del siglo V, donde vivió San Agustín, se veían abocados a ser muchas veces jueces ante distintos cristianos que se pugnaban por distintas situaciones, sobre todo de carácter civil. Gran parte de las horas de San Agustín como obispo se le iban resolviendo esos problemas sociales del día a día, esos conflictos entre cristianos, por ejemplo, no sé, en torno a la invasión de una propiedad privada, a el robo de unas gallinas, por ejemplo, entre dos señoras que van a la iglesia, etcétera. En eso se le iba mucho tiempo. El Imperio Romano, ya cristianizado, vio que los obispos conocían muy bien sus comunidades y que podían ser grandes facilitadores para la concordia social, haciendo como especie de jueces de causas de carácter civil. Ese tipo de institución que Agustín tuvo que ejercer en gran parte de su vida pastoral se llamaba en latín, que era la lengua de ese entonces, audiencia episcopalis, ¿sí? Era el obispo prácticamente fungía como un juez para los cristianos, para aquellos que quisieran. Eso era un poco como lo que hoy tenemos como las audiencias de conciliación o como centros de conciliación. Personas que voluntariamente van a donde una persona porque creen que tienen la capacidad de hacerles llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo que se tiene, pues es reconocido a nivel civil. Bueno, pues algo así parecido tenía San Agustín. Entonces, Agustín es un hombre que tiene un pleno conocimiento, una plena sensibilidad por la vida diaria y social de los cristianos, de los creyentes. Entonces, eso que le desgastó tanto tiempo, pues a la larga también se le convirtió en un gran acervo para poder darnos una doctrina social en sus escritos. Otra realidad que hace que San Agustín desarrolle su pensamiento social, que después le va a heredar a la iglesia, son sus cartas. Agustín era un hombre de muchas epístolas, escribía mucho, y era la manera en el imperio de comunicarse, ese imperio enorme, gigantesco, pero necesitaba la intercomunicación entre distintas partes, etcétera. Nos ha quedado un epistolario de San Agustín maravilloso. Muchas cartas dirigidas a todo tipo de personas, mujeres, hombres, funcionarios imperiales, presos, obispos, diáconos, niños incluso. El epistolario de San Agustín es maravilloso. En este epistolario, Agustín da consejos espirituales para muchas realidades. Y dando esos consejos espirituales también da en ejemplos concretos ciertas doctrinas sobre la vida social. Pienso, por ejemplo, en situaciones cuando Agustín tiene que escribirle a funcionarios imperiales para que logren mantener la paz en medio de divisiones de carácter religioso. En el África romana había una secta
que se llamaban los donatistas, que eran unos alborotadores tremendos del orden social, donde la mayoría eran católicos. Los donatistas entraban allí, tenían una facción que se llamaban los circunceliones, que era una especie de terroristas fanáticos, unos fundamentalistas cristianos, que inclusive en algún momento trataron de atentar contra la vida del propio Agustín de Hipona. Y ese era un problema social evidente, ¿no? El desgarro social de la sociedad fruto de las guerras de religión. Bueno, Agustín, en ese intercambio epistolar con autoridades de carácter civil, da unas enseñanzas sobre la importancia de mantener la concordia, la unidad social, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, los presos políticos. Agustín, en varias de sus cartas, intercedió por digamos, el derecho a la libre expresión, si se quiere, usando palabras ya muy nuestras, muy contemporáneas. Pero el Imperio Romano a veces no soportaba ningún tipo de voz que tuviese algún tipo de disidencia. Y entonces eran personas que eran metidas a la cárcel sin justa causa, privados de cualquier tipo de derecho humano, tratadas mal, con torturas en la cárcel, y algunos de ellos llegaron a ser inclusive amigos de Agustín, y Agustín en sus cartas a funcionarios del imperio intercede para que esas personas sean tratadas correctamente, con dignidad, etcétera. Entonces hay ahí un acervo también de esa doctrina social de San Agustín. Pero quizá la obra en donde más Agustín despliega su pensamiento social de cómo debe vivir una sociedad cristiana e incluso aquellos que no son cristianos, cómo vivir en esa sociedad, está dada por su gran obra que se llama La Ciudad de Dios, La Ciudad de Dios. Y esa obra es interesante pensar cómo surgió, como dicen los alemanes, el Leben de esa obra, cómo fue el ambiente vital en el que surgió, la motivación, la ocasión de esa obra. Esa obra, que va a hacer a San Agustín muy famoso y va a ser una de las obras más leídas en la Edad Media, surgió fruto de una gran crisis humanitaria a nivel global, a nivel global. ¿En qué consistió esa crisis humanitaria? Pues que Roma, la capital del imperio, en el año 410 sufrió lo impensable, la destrucción, la invasión de sus murallas, la destrucción de todos sus edificios públicos a manos de los bárbaros, la expulsión de sus ciudadanos a todas partes del imperio, un desplazamiento forzoso y terrible de muchas clases sociales que vivían en Roma, en el centro del imperio, la ciudad inexpugnable que se había fundado en el año 753 a.C., esa Roma aparentemente invencible en el año 410 había caído en ruinas, había sido incendiada, destruida, y fruto de eso una crisis humanitaria global, porque con Roma cayeron otras muchas ciudades y muchas personas se desplazaron a las fronteras del imperio. En ese contexto, Agustín, siendo obispo de un puerto, ya les digo, como Buenaventura, Hipona, tuvo que presenciar y sufrir la llegada de muchos de estos emigrantes que venían de esta crisis humanitaria de Roma y que prolongaron su crisis humanitaria navegando en la turbulencia de esos mares de esas épocas y teniendo que llegar a puertos, digamos, de mucha menor importancia, de mucha menor fuerza política y económica, como lo fue Hipona. Ustedes imagínense ver llegar todas estas personas, capitalinos, estudiados, etcétera, verlos llegar en la indigencia, verlos llegar humillados, destruidos en su ser, no solamente perdieron su capital económico, sino su autoestima, lo perdieron todo, y llegar a este pueblo de personajes del Imperio Romano, pero periféricos. La gente de Hipona era gente pues muy sencilla, del África romana, eran de sangre caliente, más bien era gente, digamos, uno podría pensar un poco en nuestras costas colombianas. ¿Cómo era ese encuentro de esas dos culturas, de esos dos mundos socioeconómicos y culturales? Evidentemente, eso también creó una crisis social, una situación de tensión social, porque como lo vemos cada vez más en nuestro mundo contemporáneo, las migraciones, pensamos en nuestros hermanos que, por ejemplo, vienen de Venezuela o de Haití, pues generan conflictos sociales inevitables. Gente buena que llega, gente mala, gente que abusa, gente que llega a tratar de integrarse, gente que no tiene ningún sentido de integración, o llegan
en situaciones difíciles, pero se creen más incluso que los otros que les reciben, etcétera. Entonces, Agustín experimentó en su catedral, en la Basílica de la Paz, que se llama así, Basílica Pachis, y en las otras iglesias y en toda su diócesis, esa tensión social fruto de esta crisis humanitaria y de este desplazamiento forzado. Y eso le hizo a Agustín pensar mucho sobre la concordia humana y sobre también las causas de esa crisis. ¿Por qué Roma había caído? ¿Por qué se había llegado hasta hacia esos momentos tan difíciles? ¿Por qué esa Roma aparentemente inexpugnable, ese gigante universal, por qué había caído? Agustín lo sentencia con una frase tan contundente como esta: era un gigante con pies de barro. ¿Cuáles eran los pies de barro de Roma? Pues la inmoralidad del imperio romano, un imperio completamente pagano, llevado por su egoísmo, por su individualismo, por su indiferencia, por su erotismo exacerbado, etcétera, por toda la podredumbre moral que tenía. Y todo eso los debilitó militarmente, los debilitó políticamente, los debilitó económicamente. Entonces, la historia de Roma, de su levantamiento y de su caída y de todo el imperio romano, generó en Agustín una reflexión aún más amplia sobre la historia de la humanidad. ¿Por qué la humanidad sufre crisis, guerras, pugnacidad, violencias, delitos a nivel universal, etcétera? ¿Y cómo se puede resolver eso? ¿Qué reflexión da la vida cristiana, la fe cristiana, el comportamiento de Jesucristo? Entonces, a lo largo de la ciudad de Dios desarrolla toda esa bella doctrina, utilizando una metáfora que va a tener mucha fortuna en toda la teología y la literatura cristiana posterior, que va a ser la famosa metáfora de las dos ciudades. Dos ciudades se hacen, cada una de ellas tiene un amor distinto. Esa ciudad que se hace con amor propio, con orgullo, es una ciudad que se autodestruye, es la ciudad del hombre. En cambio, hay otra ciudad que se crea de manera solidaria, pensando en el otro, con un amor que se lleva hasta el extremo por la persona necesitada, y eso va a generar la ciudad de Dios, ¿no? Y esa ciudad de Dios es justamente la que le da el nombre a esa famosa obra de él. Entonces allí pues podemos encontrar en San Agustín enseñanzas grandiosas que digo, la gran tradición de la iglesia y después el magisterio contemporáneo pues las va a recoger. Esto que les estoy diciendo es como el núcleo de lo que sería ese pensamiento en clave social. Por último, de San Agustín, no lo puedo dejar eh, pasar por alto. Así como Agustín tuvo esta obra, La ciudad de Dios, a nivel universal, pensando en grande, también pensó la concordia humana a niveles mucho más locales, mucho más circunscritos, que a la larga es la vida de una persona. Una persona no necesariamente es un cosmopolita que se la pasa en un avión hasta Moscú y hasta Melbourne, en Australia, y va a Nueva York y así pasa su vida toda. No, continuamos. Íbamos en que San Agustín dejó una gran doctrina, ¿verdad? En muchos sentidos, por ser juez de causas pequeñas y cotidianas de las personas en la audiencia episcopalis, por sus cartas a muchos magistrados y personas de distinta índole sobre distintos temas sociales, la ciudad de Dios que se generó fruto de la crisis humanitaria de la invasión de Roma y el desplazamiento forzoso de muchas personas que inclusive llegaron a Hipona y que le da a San Agustín la necesidad de hacer una reflexión sobre la vida universal, sobre la historia universal, etcétera. Y finalmente les decía que San Agustín también pensó la moral social de la iglesia en términos más locales y nos dejó la regla a los siervos de Dios, que es una norma de conducta social para pequeñas comunidades. En el caso específico que la escribió para monjes y monjas, que cada uno por su parte, claro, querían vivir una vida de cohabitación local, de búsqueda de Dios, etcétera, pero que era evidente que necesitaban una doctrina para iluminar la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, unos fundamentos sobre por qué se vive en comunidad, para qué, unos propósitos, pues en este caso para buscar una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Pero también cosas tan prácticas como para qué son los espacios físicos. Por ejemplo, en el segundo capítulo que habla sobre la oración, dice, el oratorio, por ejemplo, tiene que ser para lo que se construyó, para orar, no puede ser para otra cosa, ¿sí?
Piensen esto en la vida ordinaria, ¿sí? Para qué se tiene la cama, ¿cierto? ¿Para qué se tiene el comedor? ¿Para qué se tiene la cocina, etcétera? Eh, si nosotros bajamos ese textico, digamos, a la vida ordinaria, pues habrán muchas realidades que podamos tomar de allí como enseñanzas. Por ejemplo, la corrección fraterna. Cómo tenemos que aprender a corregirnos los unos a los otros, cómo aprender a crecer juntos, a decirle al otro la verdad sin herirlo, con el ánimo de que la otra persona mejore, cómo yo ser capaz de recibir esa corrección que otra persona me hace sin sentirme humillado, sin sentirme ultrajado, sin sentirme perseguido, sin hacerme la víctima, ¿sí? Tiene otro capítulo muy interesante sobre la obediencia a las personas que legítimamente tienen cargos de autoridad. En el caso del monasterio, pues a un superior. Pero nosotros, legítimamente, las autoridades civiles, las autoridades religiosas, cómo colaborar en esa misión tan difícil que tienen, que es pues dirigir una sociedad, etcétera, cómo colaboramos. El perdón de las ofensas. En fin, muchas de estas cosas Agustín las trata en esta regla que digo, es para pensando en un contexto local y que perfectamente puede ser actualizado a nuestra vida cotidiana, a nuestras realidades locales como son la familia, el trabajo, la parroquia, el barrio, etcétera. Bueno, ahí hay mucho tesoro de San Agustín. Bien, pasemos hacia adelante, sigamos en esa búsqueda de lo que es la doctrina social de la iglesia. Ya vemos que San Agustín pues, da unas claves que van a ser gran parte del tesoro de la gran tradición. Y junto con San Agustín, otros grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, etcétera, van a construir aquello que se llama, a veces los académicos le llaman la alta doctrina social de la iglesia, o mejor, la teología política de la iglesia. Es decir, teología política, alguien pensaría, bueno, ¿cómo así la iglesia metida en políticas? Repito, ninguna realidad humana nos es ajena porque nuestro Señor fue plenamente humano. Pero por política se entiende, viene del griego polis, que significa ciudad, ¿no? Entonces, la teología política es, pues eso es los grandes axiomas, los grandes principios sobre los que pues, se puede basar la convivencia humana a la luz de Dios. Entonces, esa teología política superior la desarrollaron los doctores y doctoras de la iglesia en la época medieval, en el Renacimiento, en épocas de guerra y en épocas de paz. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino desarrolló toda una doctrina en la Suma Teológica, en otras obras, por ejemplo, contra gentiles, etcétera, en un ambiente tremendamente calmo, desarrolló toda una doctrina, unas premisas, unos conceptos sobre la guerra, sobre la paz, sobre los fieles, sobre los infieles, etcétera. Pero repito, en un ambiente de mucha tranquilidad. Por el contrario, otro grande, Santo Tomás Moro, desarrolló otra parte de esa teología política en un ambiente terriblemente convulsionado, en una Inglaterra que se había vuelto, había apostatado de su fe católica, que había abrazado una nueva iglesia, el anglicanismo, fruto de Enrique VIII. Este señor Tomás Moro, primer ministro de ese rey, que siguió, a pesar de todo, siguiendo su conciencia, fiel al Papa, siendo católico, murió en la Torre de Londres como mártir, era padre de familia, le dejó unas cartas bellísimas a sus hijas y ahí él también, en momentos de turbación, también dejó una doctrina maravillosa sobre la vida social. Él, que era un político, es patrono de los políticos católicos, dejó una doctrina social maravillosa. Entonces, eso se llama, los académicos le llaman a esto la gran teología política de la iglesia. Esa gran teología política de la iglesia, pues ya en nuestro mundo más cerquita, más contemporáneo, los papas la han ido aterrizando puntualmente en aquello que se llama la doctrina social o el magisterio contemporáneo de los papas sobre temas sociales. Y aquí, pues, hay una larga lista de documentos, la mayoría son encíclicas, es decir, cartas que se escriben a todo el orbe católico por parte de los papas, en donde se van, digamos, tomando varios temas. Siempre, repito, iluminados por esa teología política que dejó grandes axiomas. Ustedes dirán, bueno, padre, pero díganos, ¿cuáles son esos axiomas? Bueno, hay muchos, pero piensen en uno, por ejemplo, el ser humano como imago de, el ser humano es imagen de Dios.
Y eso le da a cualquier ser humano, católico, no católico, bautizado, no bautizado, a todo ser humano una dignidad, ¿no? Una dignidad que es irrenunciable, que todos tenemos que respetar en el otro. El otro es imagen de Dios, aunque no sea bautizado. Claro, el bautizado pasa a ser hijo de Dios por filiación adoptiva, pero aún el no bautizado, aún el infiel, aún el pagano, tiene imagen de Dios, tiene un ADN en su ser, diríamos con San Agustín, porque fue creado para Dios y necesita de Dios, pero también junto con la imago Dei, también es capaz de Dios. Y todos estos autores, digamos, doctores de la iglesia, desarrollaron esto también. Este ser humano es capaz de las cosas de Dios, capaz de colocar a Dios en el mundo, traer concordia, traer paz, etcétera, etcétera. Somos coadministradores también de la creación. Nuestro Señor en Adán y con Adán a toda la humanidad le dio el poder de administrar esta tierra, no de que seamos enemigos de ella, pero tampoco unos meros televidentes de la nación, sino Dios le pidió a Adán que inclusive le pusiera nombres a las cosas, es decir, lo hizo co-creador, lo hizo administrador de esto para pedirnos cuentas. Bueno, todas esas que son, como digo, axiomas que después hay que aterrizar en problemas sociales concretos, digo, nos lo dejaron estos grandes padres y doctores de la iglesia. Pasemos entonces a la última parte de la charla, aquí dándome por ahí unos 10 minuticos antes de sus preguntas. Eh, para sencillamente, a manera casi de cultura general, repasar las más importantes encíclicas sociales de los papas, de los últimos papas. Ubiquémonos sobre todo en 1891, a finales del siglo XIX. Allí comenzó lo que se llama ese magisterio social de los papas, ¿sí? Con León XIII, un papa además muy cercano a la orden de San Agustín, porque fue monaguillo en una de nuestras iglesias en Italia cuando era pequeño. Él escribió una carta que va a marcar, digamos, un derrotero en temas sociales que se llama Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Ese Rerum Novarum, pues, hacía un énfasis en rechazar los abusos de sistemas políticos que ya en ese entonces pretendían ser totalitarios, como el capitalismo y como el marxismo, ¿no? Porque cada sistema económico y político pretenden generar una antropología específica, concreta, es decir, una manera de concebir al hombre y encasillarlo en unas lógicas, inclusive hasta en su propia alma. Y esas, como toda ideología, pues comete abusos y caricaturas de lo que es la esencia del ser humano. Pues ya el Papa León XIII, en esa famosa encíclica Rerum Novarum, ya comenzó a aterrizar ese magisterio social de la iglesia de manera particular. Y a partir de esa encíclica, pues muchos papas, imitando a León XIII y evocando esta encíclica de León XIII, van a seguir escribiendo encíclicas. De hecho, muchas de las encíclicas posteriores tienen nombres que hacen referencia a esa encíclica Rerum Novarum. Por ejemplo, Pío XI en el año 1931 escribió Quadragésimo Anno. ¿Por qué se llama Cuadragésimo Anno? Porque se cumplían 40 años de la Rerum Novarum. Y en esa, por ejemplo, el Papa Pío XI defiende cosas tan importantes como la propiedad privada. Y también al mismo tiempo habla de la restribución de los salarios a los trabajadores de manera justa, etcétera. Entonces, digo, esta Rerum Novarum de León XIII va a ser fundamental. Por ejemplo, Centésimos Annus, a los 100 años de esa encíclica, también Juan Pablo II, en el año 1991, va a analizar de nuevo los errores fundamentales del marxismo, pero al mismo tiempo la necesidad siempre que los estados tengan una transformación social y profunda. Entonces, quedémonos con esta idea fundamental y es que desde León XIII comienza un magisterio contemporáneo específico de los papas con esta encíclica Rerum Novarum que va a marcar un hito en este desarrollo de la iglesia. Prácticamente todos los papas desde León XIII han escrito encíclicas de carácter social. Pensemos en Benedicto XV, en Pío XI, etc. Muchos de ellos marcados por problemas concretos, por coyunturas globales concretas. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en Benedicto XV, que le tocó afrontar la Primera Guerra Mundial? Entonces, ¿qué piensa la iglesia, la fe cristiana sobre la guerra, sobre el fragor de la guerra? ¿Cómo se alcanza una verdadera paz? ¿Cómo se necesita la justicia?
¿Qué papel cumple la iglesia? Ustedes piensen, la iglesia tiene el cuerpo diplomático más extendido en el planeta, quizá que con Estados Unidos, quizá puede ser las nunciaturas apostólicas. La iglesia tiene embajadores en todas partes del mundo. ¿Qué papel hace la iglesia? Y en efecto ha hecho por la paz mundial. No, pensemos, por ejemplo, Juan Pablo II, cómo contribuyó a que esa guerra fría se descongelara y no llegáramos a una tercera guerra mundial. Gracias a todas esas avanzadas diplomáticas, a esa capacidad de la Iglesia, de la Santa Sede, del propio Vaticano, de lograr concertar. En ese sentido, pues hay muchos textos, yo no les quiero aburrir, pero quiero señalar algunos de los más importantes y de los papas más importantes. Juan XXIII. Este papa le tocó en una época muy convulsionada, ustedes saben, es el papa que convocó el Concilio Vaticano II en los años 70, perdón, en los años 60, en la época de los Beatles, de la revolución sexual, de la píldora del día después, de la mujer que ya no solamente queda en la casa, sino va al trabajo, en fin. Este papa pues tuvo que reflexionar mucho sobre estos temas sociales y era un líder espiritual reconocido mundialmente. Nos dejó dos grandes encíclicas. La primera, Mater et Magistra, del año 1961, que habla de la solidaridad de los países ricos hacia los países pobres, la necesidad de no solamente pensar en términos locales de la persona pobre que llega a mi puerta, sino hay países pobres que llegan a la puerta de los países ricos y cómo generar una solidaridad, digamos, de carácter universal. Pero quizá la más importante de las encíclicas de Juan XXIII fue Pacem in Terris, paz en la tierra. Yo tuve la oportunidad de vivir muchos años en Roma y pasaba por allí, por una torre que está cerca en la ciudad del Vaticano, una torre así medieval, y me decía alguna vez algún padre, me decía, y pero es de conocimiento público, que en esa torre el Papa Juan XXIII se encerró por casi 20 días para escribir esta encíclica social. Y lo hizo en el año 1963. La ocasión, algunos lo recordarán, algunos por cultura general quizás lo sepan, y es la crisis de los misiles. ¿Qué sucedía? Estuvimos a punto de verdad de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética había colocado unos misiles en Cuba apuntando a Miami. Si llega una barca hasta hoy de La Habana a Miami, si se descuida uno, imagínense un misil. Eso está muy cerquita. Y entonces todos esos misiles con ojivas nucleares apuntando hacia Estados Unidos. La crisis era terrible, la tensión era espantosa, el presidente Kennedy tenía que sortear esas circunstancias y el Papa Juan XXIII, encerrado en esa torre, escribió esa encíclica pidiendo por la paz mundial y haciéndole caer en cuenta a los líderes mundiales que con eso no se juega, que la guerra nuclear es un tema realmente grave, que ya no es una cuestión de escopetas ni de lanzas, sino que ya el ser humano ha desarrollado un poder destructivo enorme y por eso más enorme tiene que ser la responsabilidad moral de la sociedad. Y en gran parte esa encíclica Pacem in Terris logró evitar el colapso de una guerra nuclear. No solamente él, por supuesto, pero en gran parte el Papa Juan XXIII con esa encíclica. El Papa Pablo VI también desarrolló en ese contexto en el que el tema de los derechos humanos, el derecho de los trabajadores era tan importante, nos regaló, por ejemplo, esa famosa encíclica Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Y allí el Papa en su magisterio dijo una cosa que también va a ser un axioma de la doctrina social de la Iglesia, y es que la promoción humana, promover humanamente las sociedades y los individuos, la promoción humana más consecuente, más fructífera, más radical, más integral, más holística, es aquella que evangeliza. Cuando yo les llevo a los pueblos, a las sociedades, a las personas, a Jesucristo, realmente tienen el motor suficiente, el más importante, el más fecundo, para promocionarse humanamente. No consiste la promoción humana meramente en una solidaridad fría, en mandar unos dineros, en dar unos consejos, sino en anunciar el Evangelio, en recibir una buena noticia, en tener la autoestima de la fe, en el conocimiento, la
concepción de ser hijos de Dios con una dignidad, etcétera. Creo que fue un tema fundamental. Juan Pablo II, en su largo pontificado, nos dejó otras encíclicas: Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, todas siempre hablando del tema de los trabajadores, de la importancia de, de, de del diálogo social, de superar el subdesarrollo, de los errores del marxismo, de los errores del capitalismo, etcétera. Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI, ya lo habíamos visto. Les decía yo este axioma tan importante, la caridad organizada. Cuando la caridad es organizada, es más fecunda. Y finalmente, quisiera en esta última parte centrarme en nuestro querido Papa Francisco, porque Francisco, ya desde su nombre y por supuesto con su enseñanza y con sus encíclicas, nos ha dejado realmente un gran desarrollo en esta doctrina social de la Iglesia, particularmente con dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. El Papa, con esta primera encíclica, Laudato Si, que significa alabado seas, llama la atención del mundo contemporáneo de la responsabilidad que tenemos sobre nuestro mundo, sobre la creación, la necesidad que tenemos de pensar todos en la ecología. Claro, una guerra nuclear pues la podemos sentir como una amenaza más inmediata, ¿sí? Pero otras realidades como la destrucción del planeta, de los recursos naturales, de no tener una ecología fraterna entre los pueblos, pues puede causar realmente unas crisis devastadoras a mediano y largo plazo, que en este momento no las vemos. Y como no las vemos, podemos ser indiferentes y por tanto más terriblemente egoístas. Entonces el Papa toca en esa encíclica estos temas, claro, cuestiones todavía debatibles, por ejemplo, el concepto del calentamiento global, algunos en la academia lo aceptan, otros dicen que no, que son ciclos regulares de la naturaleza, pero es evidente que el comportamiento del ser humano con la naturaleza no es el deseable. Efectivamente, en cada realidad local hay abusos, hay contaminación, hay pérdida de recursos naturales, etcétera. En esa lógica, los papas siempre se complementan, porque digo, la doctrina social de la Iglesia tiene un desarrollo. Si uno piensa así sobre el tema de la ecología global, pensemos, el Papa Benedicto XVI hablaba de la ecología humana. Si uno, por ejemplo, destruye un río o le crea una represa, el agua en su naturalidad busca siempre los cauces y por eso entonces después hay desbordamientos, etcétera, si las cosas no se hacen bien, si no se hacen amablemente. Pero es que esa ecología mundial también es reflejo, es imagen de una ecología humana en nuestro propio organismo, que también es creación y que también tenemos que tratarlo bien. Ustedes imagínense qué sucede cuando se abusa del cuerpo de la humanidad. Ustedes imagínense cuando una persona odia tanto su ser, que se transforma, que se cambia, que se opera, que se cambia de sexo, que piensa que puede terminar todo manipulando genes, que puede encargar sus niños como lo quieran, con ojitos azules, rubios, porque si es de otra manera no me sirve, con eliminar al ser humano que viene débil o que viene con el síndrome de Down, etcétera. Todo eso son problemas serios que afectan la moral, el comportamiento social, no solamente de los que ya estamos aquí, sino de los que vienen. Entonces, ahí hay unas reflexiones de carácter moral muy importantes. Y por último, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que traduce hermanos todos, todos somos hermanos, es un llamado a la fraternidad universal. Claro, con unos presupuestos obvios. Somos hermanos porque pues tenemos un mismo Dios, que los cristianos llamamos Padre y que los cristianos nos insertamos por el bautismo en realmente una filiación de carácter adoptiva. Los que no son bautizados, digamos, técnicamente hablando desde el catecismo, no son hijos de Dios, pero si son criaturas de Dios, son imagen de Dios. Pero digamos, en unos términos amplios de buena voluntad, como decimos, todos los hombres aquí en la tierra somos hermanos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tratarnos bien. Y en eso, pues el Papa entra a dilucidar unas realidades muy contemporáneas, quizá antiguas muchas, pero con unos nuevos visos en el día de hoy. Pensemos, por ejemplo, el tema del racismo.
El racismo que uno podría pensar que es una realidad superada, que en los años 60, 70 se superó, el apartheid se cayó, etcétera, pero no, sigue habiendo racismo en nuestras épocas, racismos velados, pero existen con las migraciones. Cuando llega a mi país una persona que no habla como yo, que no tiene el acento mío, que no tiene el mismo color de piel, etcétera, ahí hay un desafío porque hay unos problemas sociales sobre eso. Entonces hay que reflexionar sobre el tema del racismo, sobre el tema de las migraciones que están por todas partes, producto de regímenes totalitarios, producto de populismos de muchos gobiernos. Aquí en América Latina estamos llenos de esas situaciones, cuestiones que son concretas, que generan sufrimiento, que generan dolor. Bien, y en esa lógica el Papa siempre avanza con valentía. Hay dos temitas en los cuales el Papa creo que tiene unos avances realmente significativos, o bueno, quizá se sintetizan en uno, y es el tema de la guerra. Uno podría pensar que hay guerras que son justas, pero el Papa advierte lo siguiente: aunque yo tenga todas eh, los razonamientos para entrar con las armas contra otra persona, porque tengo todas las aparentes justificaciones, incluso éticas. Hoy en este mundo del siglo XXI, la guerra es una aventura oprosa que no se sabe cómo termina. Una guerra siempre se sabe quizá cómo comienza, pero no cómo termina. Decía yo sobre las armas nucleares, tienen una capacidad de destrucción masiva, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, con la guerra no se puede jugar. Antes se podía hablar de guerra justa, incluso cuando habían llamados a la guerra, incluso al inicio de la Primera Guerra Mundial todavía, la gente pensaba que ir a la guerra era como una cuestión de honor, de autoestima, se podía ir a otros pueblos, se vendía vencedores, con riqueza, se venía con cosas y uno podía poner esas medallas que se ganaban en la guerra en las salas de las casas y todo el mundo sacar pecho. Hoy no podemos ser tan infantiles e ingenuos. La guerra es un tema muy serio, muy serio. No es una cuestión de jugar espaditas. Hoy, sin que uno se dé cuenta, puede llegar un dron por encima de uno y mandarle una bomba y uno ni se dio cuenta que fue a la guerra y volvió. Entonces, el Papa llama la atención sobre ese tema. No, en este momento, ese concepto de guerra justa es tremendamente peligroso porque la capacidad de destruirnos es tremenda. Bien, hermanos, pues con esto he terminado, digamos, esa exposición, ustedes han visto, centrándome en las fuentes de la doctrina social, en qué en específico nos dice San Agustín, esa teología política y en ese, digamos, discurrir de las encíclicas sociales de los papas desde León XIII hasta el Papa Francisco. Espero que con eso tengan una visión global de lo que es la doctrina social de la Iglesia en clave agustiniana. Ahora me dicen, tengo la oportunidad de pronto de escuchar si hay alguna pregunta, alguna intervención en la que quieran que yo profundice algún tema o haga alguna reflexión de más, pues con mucho gusto les escuchamos, les animamos Nuestros a que cibernautas que tomen la desean palabra. participar con alguna inquietud para el padre Mauricio, lo pueden hacer en este momento. Bueno, tenemos alguna pregunta aquí por este lado. Padre Mauricio, acá un oyente nos escribe que si la Iglesia tiene la oportunidad de elegir los candidatos que promuevan la doctrina social de la Iglesia. Sí, digamos que, a ver, hay, trato de entender la pregunta. La pregunta es, la iglesia como tal, como institución, ¿debería de apoyar a los candidatos que promuevan la doctrina social de la iglesia? La respuesta simple es obvio que sí, por supuesto que sí. Sin embargo, eh, creo que todos nosotros tenemos experiencias de lo que es la dificultad de la vida política en cualquier sociedad, lo que son las promesas de un político con después sus hechos y sus palabras y sus acciones concretas. En esto no tenemos que ser ingenuos. Hay muchos políticos que por captar los votos de, de, los, de las personas, organización tan importante como lo es la iglesia, hablando en términos civiles, pues claro, puede
decir que es el más católico, puede ir a visitar al Papa, puede irle a pedir bendición al Papa, puede citar las encíclicas sociales y después hacer, cuando llega al poder, todo lo contrario. Entonces, en esto yo creo que la iglesia es y debe ser siempre muy prudente de no tomar partido político por un candidato en específico. Como iglesia, dejarle a los católicos con toda la libertad, pero formar bien a los católicos, formarlos en los criterios, en estos axiomas sociales de los cuales he dicho que están en la gran tradición de la iglesia, para saber percibir quién engaña, quién manipula, quién se aprovecha, digamos, del descontrol social para buscar adeptos en la iglesia católica, pero muchas veces usándolos, que quien honestamente, realmente está dispuesto a defender estos axiomas de la fe. Entonces, ahí hay un discernimiento. Yo pienso sinceramente que la iglesia en esto tiene que ser muy prudente y que tiene que tener siempre capacidad de concordia social, que aún donde en el pueblo donde reina un dictador, la iglesia en la medida de lo posible tiene que buscar mitigar los daños, tiene que buscar proteger la sociedad y siempre tener canales de diálogo con toda persona. Hay otra pregunta, padre, que nos escriben aquí por el chat. En primer lugar, dice: mil gracias, padre, muy importante su enseñanza. Y pregunta, las predicaciones de los obispos, así como, por ejemplo, San Agustín, pero habla de los obispos de hoy, ¿hacen parte de la doctrina social de la iglesia? Bueno, digámoslo así, todo obispo en su diócesis es el supremo pastor de su diócesis y tiene lo que se llama el munus docendi, el oficio de enseñar, junto con aquel de regir y de santificar. Pero tiene el oficio de enseñar pero el obispo tiene que enseñar la doctrina de la iglesia, tiene que ser fiel a ella. Esa es su obligación, ese es su deber. Y todo católico, en principio, pues ante esa doctrina de la iglesia enseñada por su obispo, tiene que ser obsequioso, es decir, el obsequio de su mente, de su voluntad, sin prevenciones, recibir la enseñanza del obispo. Pero de ahí que el católico se tenga que formar también para percibir a veces donde los pastores, y yo hablo como párroco, que soy colaborador del obispo, a veces podemos cometer imprecisiones o incluso a veces podemos llegar a equivocarnos en las enseñanzas que demos en el púlpito. A los sacerdotes, pues se nos pide que nos formemos socialmente, políticamente, desde la doctrina social de la iglesia. Que seamos muy cuidadosos cuando se tocan temas políticos. No para ser políticamente correctos, no, hay que enseñar la verdad. Por ejemplo, todos estos temas que no admiten desde la fe una discusión ni relajar nuestro pensamiento, como es el derecho a la vida, sobre todo de las personas más desprotegidas, como son los niños por nacer o los ancianos por morir. En eso se requiere de nosotros una firmeza, una contundencia. Y en eso se está muy comprometidos, en la ética, en el cuidado de los recursos públicos, por ejemplo. Entonces eso se nos pide. Pero yo creo que la formación es de ambas partes. Los obispos, los sacerdotes tienen que estar bien formados porque tienen que cumplir una responsabilidad, pero los católicos también, para saber discernir a veces también cuando un hombre de Dios también en el púlpito puede abusar e incluso se puede equivocar. Hay otra pregunta aquí por el chat que dice: ¿por qué la Iglesia Católica no tiene partidos políticos como algunas iglesias cristianas? Sí, gracias a Dios no los tiene, creo yo, porque, repito, un partido político no deja de ser una empresa, tiene sus propios medios de subsistencia, sus propias necesidades, representan la voz de quienes pertenecen a esos partidos. La iglesia, pues, sí, en determinados momentos de la historia ha podido apoyar unas causas más que otras. Por ejemplo, me acuerdo en Italia, Acción Católica era una realidad que la iglesia apoyaba porque realmente quizá era muy purificada, pero creo que todos los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo como la política tristemente es tan cambiante, ¿no? Como dicen, esa democracia tan movida, hoy uno ve un político en un partido, después en otro, entonces, como dicen ahí esa frase tan triste, pero no, si a usted no le gustan mis convicciones, no se preocupe, yo le doy la que le guste, ¿cierto? Entonces,
poner, digamos, toda la fuerza de los creyentes en un partido que inclusive se autodenomine católico puede ser una trampa mortal para la credibilidad de la iglesia. Si sucede así incluso hasta con universidades que se dicen pontificias o que se dicen católicas y que después no enseñan la doctrina católica, ¿no? Y se supone que son representantes del Papa y de la enseñanza del Papa. Eso sucede en todas partes. Entonces, digo, es un tema de cuidado. Hay que formar sobre todo es la conciencia católica y creer en que un católico bien formado sabrá, a la luz de Dios que lo juzga, escoger realmente sus opciones políticas con plena conciencia. Padre Mauricio, también nos llega aquí otra pregunta. Nos dicen que la doctrina social de la Iglesia en alguna parte habla sobre el uso correcto de las redes sociales y dónde. Sí, bueno, sí, muy bien. Excelente pregunta. Bueno, pues mira, la primera vez que se abordó el tema de los medios de comunicación en términos generales fue en el contexto del Concilio Vaticano II, una declaración que se llamó intermirífica. Ahora, ustedes se imaginan todo lo que ha avanzado los medios de comunicación desde el Vaticano II hasta nosotros, ¿no? Casi que uno podría leer la declaración intermirífica y seguramente muchas cosas que están allí nos resultarían obsoletas. Otras cosas quizá no, quizá todavía son axiomáticas. En esto la Iglesia siempre tiene que reflexionar. Eh, a mi modo de ver, el Papa Francisco en sus encíclicas sociales y por supuesto en sus intervenciones siempre ha dicho cosas. Creo yo que hay todavía que desarrollar más ahí la doctrina social de la Iglesia. Y en efecto, una pregunta que quizás yo esperaba o espero que quizá un radio oyente la formulara o por lo menos la pensara era esta. Padre Mauricio, ¿sobre qué temas la doctrina social de la Iglesia debería embarcarse, profundizar? ¿Mm? No solamente de las redes sociales, sino el tema de los datos, de el uso de los datos cibernéticos. Creo que es un tema moral para el futuro de nuestra convivencia humana. Nos decíamos, el tema de una amenaza nuclear es cierta, miren lo de la guerra de Rusia y Ucrania, el tema de la ecología es cierta, sí, pero este tema moral de el uso de los datos es información, es un arma, si se quiere, en muchos sentidos. Y todos los días nosotros, a través de estos teléfonos móviles, estamos compartiendo nuestros datos consciente o inconscientemente, regalándoselo a una cantidad de plataformas. Tú piensas que WhatsApp es una cosa gratuita. No es tan gratuita. Ahí hay una alimentación de cosas. Facebook, Twitter, Instagram, todo eso. Aquí el tema no solamente es si yo uso bien esas cosas, las uso éticamente, si las cosas que yo veo alimentan mi alma o me la destruyen. Ustedes piensen, por ejemplo, todo el problema de la pornografía en las personas, en los jóvenes, etcétera, o el tema de esos amores fugaces y perversos, si se quiere, que se dan en muchas aplicaciones. Todo eso está allí, eso es una realidad moral, pues a estudiar, a pensar, a iluminar. Pero pensemos en quienes están detrás de todo esto, captando día a día todo lo que somos nosotros, todo lo que nos gusta, todo lo que por lo que nos sentimos inclinados, todo aquello que nos llama la atención, etcétera, y cómo van sabiendo cada vez más de toda nuestra vida. Y eso se lo venden a otras personas. Eso que a uno le dice, pero oye, yo estaba pensando en viajar a Santa Marta y ahora todo me llega tiquetes a Santa Marta, ofrecimiento de hoteles, me ofrecen todo. ¿Por qué eso? ¿Por qué la gente sabe casi más de mí de lo que yo sé de mí mismo? ¿De dónde salió eso? Por el uso de los datos. Entonces, aquí hay un problema grande porque el día de mañana pueden haber desigualdades sociales en ese sentido también. ¿Quién tiene más información privilegiada sobre la vida humana? Sobre un conjunto de personas, sobre un conjunto de sociedad, sobre los otros, la capacidad de influenciar, de dominar, de hacernos prescindir inclusive de otras personas. Ustedes piensen que la tecnología ya desde buen tiempo va cambiando profesiones, va destruyendo
profesiones, haciendo que hayan profesiones innecesarias. Por ejemplo, ya yo creo que hay muy pocos ascensoristas en el mundo, ¿verdad? Como el Botija, que era ascensorista, ya tenía que bajar del ascensor para que se usara el ascensor. Eso ya no existe. Habrán otras, pero todo eso generará necesariamente reflexiones. Y todo esto, digo, pasa por el tema de la tecnología, de los datos y eso. Sinceramente, creo que allí los papas próximos tendrán que ayudarnos a iluminar esas realidades tan importantes para el futuro del mundo. Otra pregunta que nos llega a nuestra WhatsApp, Padre Mauricio. ¿Se podría afirmar que la Biblia es el documento más exacto sobre la doctrina social de la Iglesia? Pues mira, más que exacto, es, como decíamos al inicio de la charla, la fuente fundamental para discernir el comportamiento cristiano en sociedad. Y puntualizando más, para no hablar genéricamente la Biblia, de Jesucristo, la palabra y la enseñanza de Jesucristo. Porque, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento quedaría para nosotros impenetrable, sería para nosotros mal interpretado sin la persona de Jesucristo. Tú piensas que en el Antiguo Testamento abundan, por ejemplo, las guerras, abundan los homicidios, abundan situaciones que desde el ámbito moral no son en absoluto deseables. Y son palabra de Dios, pero son palabra de Dios en el conjunto de toda la revelación, en la armonía del concepto de canon, de inspiración, y sobre todo en la lógica de Jesucristo, de interpretar todo eso a la luz de Jesucristo. Da plenitud y cumplimiento y sentido al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Entonces, ahí creo que es la clave. De lo contrario, uno podría agarrar una frase o un episodio del Antiguo Testamento para armar una doctrina social y quizá el resultado no sería ni mucho menos el más favorable. En cambio, Jesucristo, sus palabras nunca defraudan, son palabras de vida eterna. Padre Mauricio, de todo corazón, usted mil y mil gracias por su interesante participación en este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que trabajan en la emisora Mariana. Un saludo a nuestro querido director Fray David y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y me place mucho estar en esta escuela de la emisora. Que Dios les bendiga con este buen apostolado que están haciendo, porque estoy seguro que esto va ayudando a muchas personas a formarse bien en nuestra fe. Buen día.